Vamos a iniciar esta transmisión del estudio bíblico de Hechos en el capítulo que continuamos en la noche de hoy, capítulo 26. Pero antes vamos a orar presentándole este tiempo a nuestro Padre Celestial, pidiendo su ayuda y su misericordia y su respaldo para el estudio de su bendita palabra. Señor y Padre nuestro, muchas gracias te damos, Dios mío, por todas las bendiciones que recibimos de ti cada día. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno y misericordioso, y gracias por todo lo que nos das. Ahora, Señor, queremos presentar este tiempo, esta parte de estudiar tu palabra. Rogamos que seas tú ayudándonos, que sea tu presencia respaldándonos y guiándonos, Señor, en tu perfecta voluntad. Tú que conoces la necesidad de cada oyente, te rogamos que seas tocando los corazones, pero también llevando la palabra indicada, la palabra adecuada, la palabra que puede tocar el corazón, la vida, el alma, el espíritu, llenarlo. Esa palabra tuya, Dios, en el momento justo, en el momento correcto, en el momento apropiado. Ahora mismo, Señor, lleva tu palabra conforme es tu voluntad para salvación, para edificación, también para liberación en todo aquel que lo necesita. Incluso creemos que tu palabra poderosa lleva sanidad al enfermo. Gracias, Dios, por tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y en ella hay poder, Señor, para restaurar y salvar. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Nuestros hermanos que hacen esta transmisión, hacen posible esta transmisión, los equipos, las señales de internet, no solo en este lugar, sino también en cada sitio donde alguien está recibiendo palabra tuya. Señor, toma todo el control y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra para lo cual tú deseas que esta palabra sea enviada, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Una vez más, que la bendición de Dios esté con cada persona de nuestros amigos y hermanos que comienzan a unirse a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Creemos que la bendición del Señor está para cada uno de ustedes. Creemos que la presencia de Dios a través de estudiar su palabra trae toda la bendición que nuestras almas necesitan. Por eso quiero que vayamos a el capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 26, y quiero que continuemos con lo que estábamos aprendiendo desde la última ocasión en este estudio para los que conquistan en el nombre de Jesús. La última parte del capítulo 25 se nos mostraba al apóstol Pablo siendo traído desde aquel lugar donde él estaba recluido, ese pretorio de Herodes, ese sitio, esa fortaleza que era como también el lugar de residencia del gobernador romano en toda aquella región del Medio Oriente, en la ciudad de Cesarea. Allí estaba el apóstol Pablo detenido, más que preso realmente, estaba simplemente detenido, estaba siendo custodiado, como dice la Biblia, por soldados, por el ejército, soldados romanos, pero tenía muchos privilegios, muchas libertades. En este momento del capítulo 26, el gobernador de esa región era llamado Festo. Anteriormente, cuando Pablo llegó como preso, era Félix, pero ya había un nuevo gobernador llamado Festo. Y el caso de Pablo, habían pasado ya varios años y todavía no tenía solución, pero encontramos en algún pasaje anterior, dice la Biblia, que Pablo apela al emperador César. Pablo, en su defensa ante el gobernador Festo, dice la Biblia que apeló a César. Como ciudadano romano que era, tenía todo el derecho, y sabiendo que entre los judíos no tenía garantizado un justo juicio, además
yo creo que sobre todas las cosas, sabiendo que era la voluntad de Dios. Un hombre como Pablo no tenía temor a la muerte. Pablo inclusive lo vemos en las Escrituras, en alguna de sus cartas, diciendo: Señor, estar contigo es mucho mejor. Diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y el mismo Pablo le había dicho esto al Señor muchas veces. No tenía temor a la muerte, sin duda alguna, pero estaba obedeciendo el plan de Dios. Jesús le había aparecido 2 años atrás, recién estaba preso, detenido en una fortaleza en Jerusalén, y Jesús se aparece una noche y le dice: es necesario que así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también testifiques de mí en Roma. Pablo tenía la convicción, la seguridad que iba a llegar a Roma. Por eso con tranquilidad le dice a Festo: yo apelo a César. Cuando el gobernador le ofrece: si quieres te puedo enviar a Jerusalén y que continúe en este juicio, y quizás le ofrecería hasta garantías, pero Pablo sabía ya que los judíos tramaban matarlo, y también sabía cuál era el propósito de Dios: llegar a Roma. Por eso con tranquilidad dice: apelo a la corte del César, pido ser juzgado en la corte de Roma. Y como ciudadano romano que era, tenía ese derecho. Incluso el gobernador Festo consultó con algunos de sus asesores, y dice la Biblia que ellos le confirmaron: sí, efectivamente tiene el derecho de ir a ser juzgado en la ciudad de Roma ante el emperador a César. Y dice la palabra de Dios que le fue concedida esta solicitud que hace el apóstol Pablo. Por eso, mientras pasaba el tiempo, y seguramente el gobernador Festo está esperando la ocasión de que haya un viaje para enviar presos a Roma, algún viaje. No era fácil, como dije la vez pasada, los viajes en aquellos tiempos. No había la facilidad de transporte que hay hoy en día, solamente a través de la navegación, a través del mar Mediterráneo, cruzar lo que conocemos hoy como el mar Mediterráneo, conocido en aquellos tiempos como el mar Grande, así es llamado en las Escrituras. Solo a través del mar Mediterráneo se podía llegar hasta Roma. Quizás por vía terrestre de alguna manera fuera posible también, pero el viaje iba a ser infinitamente más extenso, prolongado, difícil, casi un imposible. La posibilidad era a través de una embarcación, y debía esperarse la ocasión indicada. Pero mientras esto sucede, la Biblia dice que llega a la ciudad de Cesarea Herodes Agripa, llamado como el rey Agripa, conocido en la historia como Herodes Agripa II. Ya habíamos explicado algo sobre este personaje en la semana anterior, en el estudio de la semana anterior. Y es mencionado aquí en este capítulo 26 porque ante él precisamente es que Pablo quiere presentar su defensa, dar su testimonio. Además, vimos en el capítulo 25 que el rey Agripa dice: hace tiempo quiero escucharlo, aunque no lo dice de esa manera, o por lo menos no lo tenemos así en nuestra versión castellana de las Sagradas Escrituras. Simplemente él dice que quería oír al apóstol Pablo. Eso es lo que dice en este capítulo 25. Le dice al gobernador Festo: yo también quiero oír a ese hombre. Es lo que vimos en el versículo 22 del capítulo 25 de Hechos. El rey Agripa le dice al gobernador Festo, cuando Festo le presenta el caso: tengo un preso que me dejó el gobernador anterior, se llama Pablo, los judíos me han pedido insistentemente que ese hombre debe morir, pero dice Festo: yo no he visto nada malo en él, no encuentro un delito que sea causa de muerte, no de que ordene su ejecución, no veo nada malo, este hombre no ha cometido ningún delito para ser condenado a muerte, pero los judíos, por sus cuestiones religiosas, ellos quieren que le dé muerte, pero en realidad él ha apelado al César y voy a enviarle al César. Y vimos que Festo le dice al rey Agripa: no tengo un buen cuadro para presentarlo ante el emperador César, no sé con qué cargos realmente trasladarlo a donde César, no puedo hacer una carta adecuada, correcta para enviarlo al emperador. Y dice Festo: quiero que me ayudes en eso,
quiero presentarte este personaje, quiero presentarte este hombre, Pablo, porque tú conoces más sobre estos asuntos de los judíos, sobre las leyes de ellos, y quizás tú me ayudes a poder organizar un cuadro adecuado y poder presentar una carta correcta. No sé en realidad qué es lo que debo decir, qué debo escribir en esta carta al emperador, y no me gustaría enviar un preso al emperador sin decirle cuáles son los cargos, de qué se le está acusando realmente. En estas circunstancias, este hombre, el gobernador Festo, dice la palabra del Señor, está en esa dificultad de no saber qué enviarle a decir al emperador César con respecto a Pablo. Y aprovechando la visita del rey Agripa, aprovechando la presencia en ese lugar del rey Agripa, dice la palabra de nuestro Dios que le pidió que le ayudara en esto y mandó llamar a Pablo. Pero el rey Agripa, como ya lo mencioné en el versículo 22 del capítulo 25, le dice: yo también quisiera oír a ese hombre, yo quisiera oírlo. Y Festo le dice: mañana tendrás la oportunidad de oírlo. La expresión que encontramos nosotros en ese versículo 22 nos muestra como que es en ese momento que Agripa está diciendo: quiero escuchar a ese hombre en esta ocasión. Pero el original griego de ese versículo da a entender que el rey Agripa no era solo en esa ocasión, sino como que desde hacía mucho tiempo quería escuchar al apóstol Pablo, quería oírlo. De hecho, Agripa era un hombre conocedor de la ley judía, de las costumbres judías. Sus antepasados, su padre, su abuelo, aún su bisabuelo, toda la generación, la genealogía de aquellos Herodes que habían reinado en aquellos lugares de Palestina representando a Roma, eran personajes que habían estado cerca de los judíos y conocían muy bien las leyes, las costumbres judías. De hecho, uno de sus abuelos, Herodes el Grande, el hombre que estaba reinando cuando nace Jesús de Nazaret, cuando nosotros encontramos en la Biblia que Jesús nació y había un Herodes, ese Herodes que mandó matar todos los niños, explicábamos en el estudio anterior, ese Herodes, conocido como Herodes el Grande, tuvo conocimiento de las profecías de los judíos, de las profecías de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, y sabía que el pueblo judío estaba esperando un Mesías, que un Mesías habría de venir. Él lo sabía y tenía el temor de que ese nuevo rey de los judíos le quitara su lugar como rey en aquellas regiones. Por eso manda matar todos los niños, pero también nosotros sabemos que se cumple la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios, porque así estaba profetizado, que habría grande matanza, que lloraría Judea, Belén, lloraría sus pequeños, sus niños. Era una profecía que tuvo cumplimiento cuando Jesús nació. Y todos estos personajes herodianos, reyes de aquellas regiones, estuvieron relacionados, bastante relacionados, tanto con el judaísmo como con el cristianismo. Es por lo cual que encontramos a Agripa diciéndole aquí al gobernador Festo, diciéndole, aunque nuestra Biblia, el capítulo 25, versículo 22 de Hechos, nos muestra como si este hombre apenas estuviera deseando escuchar a Pablo, la verdadera intención en el original es que hacía mucho tiempo quería oír a este hombre. Agripa conocía del cristianismo, conocía del judaísmo, y lo que nos da a entender es que hacía ya bastante tiempo él tenía el deseo de escuchar al apóstol Pablo. Y ahora en este capítulo 26 se da la oportunidad, se da la ocasión en que tiene Agripa la oportunidad de escuchar al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en este capítulo 26, versículo 1: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo,
Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ya estamos en el sitio donde ellos están reunidos. La palabra de Dios nos mostró que habían personajes importantes, habían gente, tanto tribunos muy importantes como principales personalidades de allí de la ciudad de Cesarea, gente importantísima reunidos. Estaba el rey Agripa con su hermana Berenice. Ya explicamos el caso de que era su consorte y ese escándalo que había entre ellos, la situación que se estaba dando entre aquellos hermanos. Pero ahora era un momento en el cual el apóstol Pablo, encontramos a Agripa dándole la oportunidad al apóstol Pablo, diciéndole: ya puedes empezar a hablar. Versículo 1 le dice que ya te es permitido hablar por ti mismo. Esta no era una indagatoria, no era una audiencia pública, no era un juicio que se estaba haciendo. Simplemente Agripa tenía deseos de escuchar a Pablo. Pablo estaba preso allí en Cesarea. El gobernador Festo también estaba deseoso de que el rey Agripa escuchara a Pablo y le ayudara a presentar un buen cargo jurídico, un cuadro bien explicado de la situación de Pablo, de por qué los judíos querían que fuese muerto, para poder enviarle el caso adecuado al emperador César. Así que tanto Agripa, por curiosidad, porque había escuchado hablar tanto de Pablo, conocía a los cristianos, conocía el cristianismo, sabía la dificultad que tenían con los judíos, pero había escuchado hablar mucho del gran líder del cristianismo, que era el apóstol Pablo, que había llegado a muchos lugares, que había invadido el imperio romano predicando el evangelio, que había levantado iglesias por tantos sitios, y seguramente estaba ansioso de conocer a ese hombre, saber quién era el apóstol Pablo. Estaba la curiosidad del rey Agripa y por otro lado la necesidad del gobernador Festo de tener un cuadro jurídico adecuado para presentarlo al emperador romano cuando enviara al preso Pablo. Él mismo le había dicho al rey Agripa, le había dicho: no es correcto, no está bien que envíe un preso sin decir con exactitud cuál es el caso, cuál es la situación. Por eso se prestan todas las cosas para que Festo, el gobernador, aprovechando la presencia de Agripa, pudiera escribir con más exactitud cuáles eran los cargos que estaban implicando los judíos contra el apóstol Pablo, por lo cual pedían su muerte. Y Agripa, como ya lo hemos visto, tenía la curiosidad de conocer y oír al apóstol Pablo. Y ahora, frente a frente, Agripa el rey le dice: habla, puedes hablar por ti mismo. En otras palabras, nadie te está acusando aquí, no hay un juicio en esta hora, no es una corte esto, simplemente queremos oírte. Y el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 2: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Esta es una de las llamadas 6 defensas que hace el apóstol Pablo en estos últimos capítulos del libro de Hechos. Ya hemos visto cómo lo hizo en Jerusalén, cómo tuvo que presentar defensa ante el tribuno Claudio Lisias en presencia de los sacerdotes, el sumo sacerdote, pero también tuvo que hacer defensa ya en esta misma ciudad de Cesarea ante este mismo hombre, el gobernador Festo, pero también ante el gobernador anterior, el gobernador Félix. Ya esta es la defensa número 6 que hace el apóstol Pablo en estos capítulos finales del libro de Hechos de los Apóstoles, desde cuando fue detenido. Pero en este caso quiero señalar algo especial. Mejor, esta es la defensa número 5, la quinta de las 6 que él realiza en estos últimos capítulos. Y dice el versículo 3: mayormente le dice Pablo al rey Agripa, a quien principalmente se está dirigiendo, aunque el lugar estaba lleno, como dice el capítulo 25, de principales, gente importante de Cesarea, de la ciudad,
estaban los tribunos, que eran los capitanes de las compañías de soldados romanas en la ciudad, los representantes militarmente de Roma en aquella región estaban allí, pero él se dirige principalmente al rey Agripa y le dice mayormente en el versículo 3, porque tú conoces todas las costumbres y las cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Este es otro de los versículos que nos confirma lo que he estado hablándoles. El rey Agripa, Herodes Agripa, conocido como Agripa II en la historia, era un hombre conocedor muy bien de las tradiciones judías, de las costumbres judías, del pueblo judío, porque tanto sus antepasados como él estaban muy cercanos. Los Herodes eran reyes para el pueblo judío, no los reyes que el pueblo judío quería, pero unos reyes impuestos por Roma hacia ellos. Y estos Herodes conocían muy bien sus tradiciones, sus costumbres, la religión judía, y también conocían del cristianismo. Sabían cómo ahora estaba surgiendo aquello que llamaban el camino, y cómo ese grupo que llamaban el camino había estado extendiéndose por todo el imperio, y cómo habían crecido de una manera impresionante. Y también conocían la lucha que tenían los judíos por acabar ese grupo llamado el camino, los seguidores de Cristo Jesús. Así que Pablo, con toda tranquilidad y certeza, se dirige al rey Agripa, consciente de la realidad, diciéndole: tú conoces todo, conoces lo que está sucediendo, conoces muy bien las costumbres judías, conoces al pueblo judío. Y dice el apóstol Pablo: por eso quiero que me escuches con paciencia. Versículo 4. Comienza Pablo a relatar cómo era su vida. Pero yo quiero decirte, antes de mirar estos versículos en los que el apóstol Pablo comienza a dar testimonio de su vida, que esto que es llamado como una defensa, que te repito, según los estudiosos del libro de Hechos, hace parte de las 6 defensas que el apóstol Pablo realiza en los últimos capítulos de este libro, y esta es la número 5. Pero en realidad quiero darte algo más hoy. Aunque la misma Biblia habla de que comenzó Pablo su defensa, menciona Pablo: esta es mi defensa ante el rey Agripa, y así lo escribe Lucas, el escritor de este libro. Sin embargo, la realidad, para mí esto no es solo una defensa, es más que una defensa. Yo creo que más que defensa es un ataque, aunque se vea normalmente y está escrito como una defensa, y quizás jurídicamente se mire este caso y esta historia como las defensas del apóstol Pablo. Yo quiero decirte en esta hora que lo que Pablo estaba haciendo allí, más que defensas, son realmente ataques espirituales, ataques de avanzada del evangelio, compartiendo su testimonio, aprovechando la ocasión para dar testimonio de Cristo Jesús. Repito, sé que para muchos era simplemente como la defensa del hombre que está siendo acusado, la defensa del hombre que es una víctima de ese odio judío contra los cristianos. Para muchos estudiar esto, y tal como quizás lo menciona Lucas el escritor, como se mira históricamente, era una defensa legal del apóstol Pablo. Pero aquí espiritualmente no es una defensa. Espiritualmente es un ataque lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está aprovechando la ocasión para dar testimonio del evangelio de Cristo Jesús. Es que quiero decirte que siempre en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Siempre con Jesús tenemos la victoria. Oh, gloria a Dios. No hay manera que el diablo pueda detener a un hijo de Dios. No hay forma que las tinieblas puedan detener a un siervo de Dios. No hay manera. Jesús dijo: ni siquiera las puertas del infierno, refiriéndose a las costumbres antiguas de que las ciudades eran administradas por personas que se reunían en las puertas de las ciudades, y en las puertas se tomaban las decisiones. En las puertas de una ciudad se reunían los principales y la gente importante de aquella ciudad. Y como nos mencionan los pasajes bíblicos, en las puertas de las ciudades se decidía el futuro
de aquella ciudad y se hacían convenios y se hacían compromisos, se daban la mano y se expresaban juramentos, y la gente tenía palabra en aquellos tiempos para validar cualquier trato que se hacía en las puertas de las ciudades. Las puertas de las ciudades eran como los sitios donde se determinaba, cuando no existían lugares de cortes de tipo gubernamental, como un sitio donde se reúna el concilio, donde se reúna una corte suprema, donde se reúna un grupo de congresistas. Cuando no existían estas cosas, en las puertas de las ciudades, porque las ciudades debían tener murallas para su protección, pero indefectiblemente debían tener una puerta de acceso, de entrada y salida, y en esas puertas era donde precisamente se tomaban las decisiones para el futuro de aquella ciudad, cómo iba a hacerse, cómo iba a protegerse, cómo iba a cuidarse esa ciudad, qué decisiones iban a tener los integrantes, los ciudadanos de aquella población, qué reglas, qué normas. Todas estas cosas se debatían en la entrada, en la puerta de una ciudad. Y por eso Jesús dijo, refiriéndose al infierno como si fuera un lugar, una ciudad, como un pueblo, el Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya. Y lo vemos en estos capítulos, lo vemos en esto que el apóstol Pablo está haciendo. En realidad, para mí no es la defensa, es el ataque del apóstol Pablo, presentando a Cristo Jesús, al Salvador. Lo vamos a mirar tal como lo hemos visto ya en pasajes anteriores, pero aquí una vez más y con tranquilidad Pablo lo hace, porque ahora no tiene el grito de los judíos, no tiene las palabras de odio, de amenazas, como cuando en una de estas defensas el sumo sacerdote da la orden de que golpeen a Pablo, por ejemplo, y que cuando el apóstol Pablo comenzaba a hablar del Cristo que resucitó y de la resurrección de los muertos, los saduceos empezaban a hacer escándalo y a tratar de vociferar y cuantas cosas terribles. Sin embargo, nos muestra la palabra de Dios que en este caso está solamente el rey Agripa y Berenice, su consorte, su hermana, que tenían esta relación incestuosa, y estaba también allí el gobernador Festo, el gobernador de aquella región, el gobernador representante de Roma, y estaban una cúpula de militares y gente importante de la ciudad de Cesarea, muchas personalidades, incluso textualmente dice la escritura que con mucha pompa y con muchos lujos, y era un acto extraordinario aquello donde iba a estar el rey Agripa con Berenice, y también iba a estar el apóstol Pablo presentando sus palabras, que en la escritura y normalmente mencionamos como su defensa, pero esta noche en verdad estoy diciendo es el ataque del pueblo de Dios, es el ataque de la obra de Dios, es el ataque de parte de la iglesia, porque así era el propósito de Dios. Cuando nos regresamos hasta el capítulo 9 de Hechos, cuando Dios salva al apóstol Pablo, encontramos que en ese proceso de salvación, cuando ya Saulo de Tarso está en Damasco y ya Dios ha tratado con él, y este hombre ha tenido 3 días en oración y en ayuno, buscando la misericordia y la bendición de Dios. La Biblia nos enseña que allí Dios usó a un hombre llamado Ananías, un seguidor de Jesucristo, un discípulo fiel al Señor, y a través de ese discípulo Dios le habla a quien era Saulo de Tarso en ese momento, que más tarde debía convertirse en el gran apóstol Pablo. Ananías le habla y le dice: te será necesario padecer por causa del nombre de Cristo, pero también tú vas a llevar el mensaje de Dios, lo llevarás ante reyes, ante gobernantes, ante líderes. Esa palabra, dada muchos años antes, se está cumpliendo aquí.
Uno de los momentos donde tuvo cumplimiento fue exactamente en este momento. En varias ocasiones se cumplió esa escritura, porque fue palabra dada por Dios a través de este hombre Ananías, un seguidor fiel del Señor, un discípulo de buen testimonio, dice la palabra, y al que Dios usó para orar por Saulo de Tarso, que recobrara la vista y tuviera el sello de la salvación, y decirle: ahora es necesario que te bautices, ya has creído en Cristo, ya tuviste un encuentro con Jesús de Nazaret, ahora es necesario que seas bautizado. Pero también Ananías le dijo esto: es necesario que padezcas, es necesario que pases por 1000 tribulaciones, es necesario, pero Dios te va a llevar, has sido escogido. Eres un instrumento útil en las manos de Dios para dar testimonio ante reyes, ante gobernantes, ante líderes, ante poderosos, ante gente grande, ante muchas personas, ante judíos y ante gentiles. Y este capítulo 26 es cumplimiento de esa palabra, de esa profecía. Vemos a Pablo dirigiéndose al rey Agripa, como lo leímos ya, extendiendo su mano ante el rey. Empieza su discurso. Dice la palabra de Dios, extendiendo su mano y dirigiéndose verbalmente al rey Agripa, expresando su conocimiento también de que el rey era alguien entendido en la religión judía y conocía algo del cristianismo también. Pablo empieza a contar su historia, pero te repito, no es solo una defensa, es predicación del evangelio. Lo que vamos a ver aquí es dar testimonio de Dios, aleluya. Y esto quiero que quede bien sembrado en nuestro corazón en esta hora. Con Cristo siempre somos más que vencedores. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la obra de Dios. Aún lo que parece que es algo negativo, lo que pareciera como una derrota, cualquiera puede pensar: pobrecito el apóstol Pablo, enfrentando un juicio ante un rey, ante un gobernador, ante gente tan importante, y estar detenido, estar preso. Por favor, quiero que tu mente se abra y entiendas. Humanamente Pablo estaba preso, espiritualmente era el plan de Dios, espiritualmente era un predicador. Como tú ves a hoy un predicador llegar a un estadio donde hay miles de personas, como ves hoy llegar un predicador a un pueblo donde quizás solo hay decenas o cientos, pero subir a una plataforma, a una tarima, a un lugar público, a un lugar principal, y desde allí, desde la tarima, desde la plataforma, impartir la palabra de Dios. Y quizás con el apoyo de muchas personas que facilitan, que han trabajado, que han logrado que ese predicador venga y desde esa tarima, desde ese altar, comience a predicar el evangelio. Quiero decirte algo exactamente igual, aunque me digas: no, es muy diferente, este hombre está detenido, está preso. Pero yo puedo hablarte en sentido espiritual, y te digo en el nombre del Señor que Jesús de Nazaret era quien tenía a Pablo allí en esa situación. Esa tarima era una tarima especial. Los que estaban allí eran el rey Agripa y su hermana Berenice, a punto de oír el mensaje. Estaba el gobernador Festo, el representante de Roma, del Imperio Romano, para toda aquella región del Medio Oriente. Estaban capitanes, centuriones, capitanes de centenas de soldados romanos. Dice la Biblia que estaban los principales de Cesarea. Cesarea era la capital del Imperio Romano en aquellas regiones del Medio Oriente, insisto. Y allí estaban solo personalidades muy importantes. Qué auditorio tan maravilloso tenía Pablo. Alguno humanamente, carnalmente pensará: pobrecito, está preso. Pero yo quiero decirte espiritualmente, qué auditorio tan maravilloso tenía Pablo. Tuvo la oportunidad de predicarle a gente muy importante. Por eso te digo, para mí esto no es una defensa. Para mí esto es un ataque poderoso del evangelio de Cristo Jesús. Para mí aquí veo el cumplimiento de esa palabra que Jesús habló. Ni siquiera las maquinaciones más perversas del infierno, las tramas más diabólicas, las intenciones más dañinas desde el mismo fondo del infierno podrán detener la obra de Dios en esta tierra. No la pueden detener, porque aún lo que parece malo, Dios lo transforma en bueno, aleluya.
Oh, gloria a Dios. Aquello que dijo José en el capítulo 50 de Génesis ante sus hermanos fue una palabra que, como toda la Biblia, es palabra que no va a caer, que no va a dejar de ser. Dijo Jesús: se acabará este cielo que vemos y esta tierra, pero el poder de esta palabra, aleluya, va a seguir siendo 100% efectivo. Bendito el nombre del Señor. José dijo aquella vez, le dijo a sus hermanos, los que lo vendieron, los que intentaron matarlo primero y luego dijeron: no, vamos a venderlo, sacamos algo rentable. Si lo matamos, ¿de qué nos sirve? Ella es nuestro hermano, mejor vamos a venderlo. Y al fin lo vendieron, aunque habían intentado ya su muerte primero. Pero cuando años después, pasando una hambruna en aquella región, y el hermano menor, que era hasta cierto tiempo fue el hermano menor, José, ahora era el gobernador de Egipto, ellos estaban asustados, temblando, espantados, pensando: nuestro hermano va a tomar venganza ahora. Nuestro hermano ya no está, nuestro padre, cuando Jacob muere, y ellos están pensando: nuestro hermano ahora va a tomar venganza de todo el daño que le hicimos. Pero en medio de eso, dice la Biblia, José los mira y les habla: no, hermanos, no voy a tomar venganza alguna. Yo sé que ustedes intentaron hacerme mal, es verdad, eso no se podrá borrar de la historia. Ustedes intentaron hacerme mal, pero hay uno allá arriba que tiene todo el poder, que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Ese que está sobre todos, ese tomó aquello que ustedes usaron para hacerme daño y mal y lo transformó en esto bueno que ustedes ven hoy, les dijo José. Hoy me ven aquí como gobernador en Egipto. Hoy puedo conseguir alimento para ustedes y para toda nuestra familia, nuestros hijos, nietos, nuestra descendencia. Hoy ven esto tan grandioso y glorioso. Esto es el resultado de lo que ustedes intentaron hacerme mal, pero el Dios del cielo lo ha cambiado para bien, aleluya. Y puedo decirte, ese mismo Dios sigue trabajando de la misma manera, porque son principios bíblicos que, aunque están en el primer libro de la Biblia, todavía se siguen cumpliendo. Aunque pasen miles y miles y miles de años, se siguen cumpliendo. Y hoy la iglesia del Señor sigue avanzando, aunque el enemigo utilice 1000 adversidades y 1000 barreras para detener la iglesia del Señor. No la va a detener, no podrá, porque ya está escrito, es un principio enseñado por Jesús. Ni las maquinaciones del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Humanamente, para el sociólogo, para el historiador, para el que lee la Biblia de manera superficial, pasajera, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, mirará a un hombre y dirá: pobrecito ese hombre preso, teniendo que intentar defenderse. Eso es lo que tú crees, pero la realidad es que aquí no estaba alguien defendiéndose. Aquí había un atacante. Oh, aleluya. Una vez escuché en mi país decir que la mejor defensa es el ataque. Definitivamente la mejor forma de defender es cuando tú puedes atacar. Es la mejor defensa. Y aquí lo veo, ese hombre que se está defendiendo, entre comillas, para muchas personas, para la historia secular, normal, natural, el hombre que se está defendiendo en realidad era un atacante que Jesús de Nazaret tenía allí. Lo tuvo, algo programado por Dios por años. Por eso puedo decirte en esta hora, esa situación que estás viviendo, Dios la tenía preparada hace años. A ti te sorprende ahora, quizás te ha hecho llorar ahora, quizás ves como algo triste de tu historia, de tu vida en los últimos días y en los últimos años. Pero en el nombre de Jesús tengo que decirte que es la historia que Dios ya tenía hace tiempo para ti. Antes de que Pablo cayera preso, ya Dios se lo estaba diciendo. Le había dicho en Jerusalén: te van a golpear, te van a torturar, te van a llevar preso. Ya Pablo lo sabía. Dios tenía un propósito en todo esto. Y aquí vemos, este capítulo 26 es tan glorioso, porque vemos el cumplimiento, lo que Dios hizo para llevar a Pablo
y ponerlo en una plataforma, en un altar de predicación, con un auditorio. Aleluya, qué auditorio tan envidiable. ¿Quién pudiera tener un auditorio de esos? Reyes, gobernantes, líderes militares, líderes cívicos, líderes políticos, gente importante del Imperio Romano en toda aquella región del Medio Oriente para el tiempo del apóstol Pablo. Qué auditorio tan impresionante. ¿Quién hace eso? Dios. Así como hoy quizás mucha gente se reunirá y traen un gran predicador para presentarlo en un gran auditorio y hacen campañas publicitarias por uno y otro lado para tratar de congregar un gran número de personas para que escuchen al predicador que viene desde tal lugar, y se invierte dinero y se hacen muchas cosas, y eso es bueno, es para ganar almas para el reino de los cielos, para alcanzar a otros para Cristo. Pero esta campaña evangelística fue preparada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pablo no tuvo que gastar un centavo, tuvo que poner su vida, como la misma Escritura lo dice, poner nosotros nuestra vida. Pablo pone su vida en las manos del Señor. El Señor le dice: te costará sufrimiento. Pablo dice amén. El Señor le dice: te costarán lágrimas. Pablo dice amén. El Señor le dice: te costará también que muchos quieran dañarte, matarte, se burlen de ti, todas estas cosas. Pablo dice amén, Señor, yo estoy dispuesto a esto. Lo leímos, así lo dijo mientras estaba regresando en su tercer viaje misionero. Decía a los hermanos que lloraban cuando escuchaban las palabras proféticas que decían: en Jerusalén, varón de Dios, en Jerusalén vas a sufrir, te van a torturar, te van a arrestar, te van a golpear. Pablo decía: no lloren, no se preocupen por eso, no me hagan sentir mal, si yo estoy dispuesto no solo a eso, sino también a dar mi vida por causa de Cristo Jesús. Aleluya. Y aquí lo vemos, mi hermano. Jesús preparó esto. El Espíritu de Dios hace la publicidad más excelsa. Y ese auditorio que tiene Pablo aquel día, cuando se para allí, para muchos una defensa jurídica, pero en el cielo estaban diciendo: comienza el sermón, quizás uno de los sermones más importantes que Pablo haya predicado en toda su vida. Me imagino algún ángel diciendo: para eso se le presentó aquel rayo de luz poderoso del cielo. Algún ángel seguro decía: era para este momento que aquel rayo de luz lo hizo rodar por el suelo. Era para este momento, para que esto hiciera, para que le predicara a aquella gente que no iba a escuchar a un cristiano. No tenían la posibilidad de los cristianos de llegar a la puerta tocando en las casas del rey Agripa, por ejemplo, del gobernador Festo, de los tribunos, capitanes de miles de soldados romanos. ¿Quién podía llegar a casa, al lugar de ellos, a la oficina, a predicarles? Imposible. Pero esta campaña la organizó Jesús de Nazaret a través de su Espíritu Santo, y convocó lo más excelso de esa región, y allí está su instrumento, su siervo. Usted dirá: esta es una defensa. Yo veo un poderoso ataque espiritual aquí. Dios usando a uno de sus guerreros más importantes, quizás a su paladín más importante de ese momento, usándolo para dar su palabra. Y es por eso que él comienza diciendo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Aquí está dando Pablo su testimonio, y vaya que el mensaje más poderoso que hay es el testimonio. La predicación más impactante es la que dice: esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. La predicación más poderosa era lo que Jesús le decía al enfermo que sanaba, al endemoniado que libertaba: ve y cuéntale a los tuyos, ve y háblale a otros las cosas que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que vemos aquí a Pablo hacer y decir. El mejor sermón quizás que pudo haber predicado ese día era este. Ustedes conocen mi vida, conocen mi historia. Crecí en Jerusalén, crecí entre ustedes. Y dice: los judíos saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo dice: todos lo saben, ustedes los judíos lo saben.
La gente que me vio crecer lo saben. Todos los que estuvieron a mi alrededor lo saben. Soy judío de judíos y pertenecí a la secta más extremista, la más religiosa. Pertenecí a los más sectarios, dice el apóstol Pablo. Viví siendo fariseo porque pertenecía a la más rigurosa secta de nuestra religión. Todos me conocen, dice Pablo. Ustedes lo saben, lo han visto. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí llega el punto clave. En otras palabras dice, estoy aquí por esa esperanza que tenemos, y se incluye allí y menciona a todos los judíos. Más adelante incluso a las 12 tribus de Israel menciona. Dice, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo está diciéndoles, nosotros tenemos una promesa. Desde Abraham tenemos una promesa, la promesa de salvación, la promesa de redención. A Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y en ti habrá salvación. Se le dijo a ese hombre que era el padre de la fe, que por creerle a Dios, cuando no había una religión organizada, cuando no habían predicadores, cuando no habían evangelistas, simplemente Dios le habló y él creyó 100%. Y la Biblia dice que por esa fe es conocido como el padre de la fe. Y se dio la promesa, dice Pablo. Todos los judíos tenemos esa promesa, la promesa de salvación, la promesa de que la vida no es solo aquí en esta tierra, sino que hay una seguridad de salvación, una vida eterna. Esa promesa de resurrección, dice Pablo, es por eso que me están juzgando. Y en el versículo 7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Ya te lo dije, está incluyendo a toda la nación de Israel, a todo el pueblo judío. Y dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Es por esta esperanza, le dice al rey, por esta esperanza, oh rey Agripa, que soy acusado por los judíos. Por la esperanza de la salvación, por la esperanza de que si muero no voy a quedar como un cuerpo que se descompone en la tierra y que hasta allí llegó todo. No, hay una esperanza poderosa de resurrección. Esa esperanza que Dios habló desde tiempos antiguos. Esa esperanza que hemos tenido, dice Pablo, las 12 tribus de Israel, todo el pueblo judío. Es por esa esperanza de gloria que estoy siendo juzgado, le dice al rey Agripa, que estoy aquí ante ti, soy acusado por los judíos. El versículo 8, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo está predicando. Para algunos es una defensa, para mí es quizás el mejor mensaje que predicó en su vida. Es uno de los mejores mensajes que pudo haber predicado. Yo tengo que darte este estudio del capítulo 26 de Hechos, no como la quinta defensa de Pablo, sino como un ataque poderoso en Dios. Un ataque que vamos a ver al final del capítulo al mismo rey diciendo, Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Lo vamos a mirar al final. El rey Agripa estará diciéndole, Pablo, ya por poquito estás convenciéndome. Lo que estás hablando, en otras palabras, me está tocando, me está llegando al corazón. Un hombre que está en pecado, que está en una relación de incesto, que está viviendo esclavo del pecado y de la maldad. Pero ese mensaje poderoso del apóstol está llegando al corazón. Y yo sé que no solo de ese hombre, porque Pablo lo dice también al final. Dice, no solo tú, rey Agripa, todos los que están en este lugar, todos los que están en esta sala. Oh, mi hermana y mi hermano, aquí yo veo una poderosa campaña evangelística organizada por el Dios del cielo, gestionada por el Espíritu Santo de Dios, donde hubo un predicador ungido con una palabra poderosa. Lo que Dios ha hecho en mi vida, esa es la palabra que Pablo está predicando, y el objetivo es decirles
La esperanza de gloria que Dios nos dio desde la antigüedad, la esperanza de gloria que Dios nos dio miles de años atrás. Es por eso que se me está juzgando. Es por eso, es que acaso les parece increíble que el Dios que creó los cielos y la tierra no tenga poder también para levantar a los muertos. Se me juzga por esto, por algo que acaso les parece increíble. Si hizo todo lo que vemos y todo el cielo que contemplamos sobre nosotros y toda la maravillosa tierra que tenemos alrededor nuestro, toda la gloriosa naturaleza, la extraordinaria naturaleza, la hizo Él. ¿Por qué creen increíble que Él pueda levantar, resucitar de los muertos para salvación a las vidas, como Él lo ha prometido? Y dice, por esa promesa, por esa esperanza de gloria, por esa promesa es que se me juzga. Aquí veo a Pablo no defendiéndose, te lo repito. Veo al hombre de Dios en un ataque espiritual, en un ataque de parte de Dios, en un ataque para salvación, con la espada en su mano. Aquí yo no veo a un apóstol quizás tratando de acorralarse y protegerse y cubrirse y ponerse, rodearse de escudos y de barreras. No, aquí veo a un hombre con una espada. Veo al hombre que está en victoria. Algunos dirán, es un preso. Humanamente se podía decir así, pero en el mundo espiritual allí había un gigante con una espada poderosa para derrotar las tinieblas y para ganar almas para el reino de los cielos. Termino esta noche diciéndote, ese tienes que ser tú, mi hermana y mi hermano. Aunque haya el peor problema, aunque haya la más difícil situación, aunque estés pasando la peor prueba de tu vida, no estás para que te acorralen. No te sientas acorralada o acorralado. No te arrodilles, no te encierres, no te cubras solamente pensando, soy víctima, soy lo peor, todos están contra mí, nadie me quiere, nadie me ama. Y solo pongas una barrera protectora sobre tu vida. A eso no te llamó Dios. Toma la espada, levántate. Para el mundo puedes ser un preso, pero en el mundo espiritual, oh, eres un paladín, eres un guerrero. Agarra la espada firme en tu mano. Vamos a vencer, vamos a triunfar, vamos a ganar las almas, vamos a alcanzar a los perdidos. Vamos a demostrar quién es el vencedor, aleluya. Vamos a demostrar quién es el que tiene el poder. Eso es lo que veo en este capítulo 26. No veo a un hombre defendiéndose, veo a un hombre poderoso en Dios, un guerrero, con una espada en la mano, y a un rey llamado Herodes Agripa II, postrado, arrodillándose, diciendo, este hombre me está convenciendo. Este hombre me está demostrando que lo que habla es la verdad. Oh, aleluya. Esa es la realidad de este capítulo y tiene que ser la realidad de tu vida en esta hora. No eres la persona llamada a estar en derrota. Toma la espada de Dios, levántate. Eres guerrero. Quizás humanamente sea un momento de derrota por enfermedad, por problemas económicos, por una situación difícil, aún inclusive por una situación de pecado que te haya llevado a caer al suelo. Pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate, que Dios te da una espada para levantarte. Levántate, que no es como el diablo quiere verte, es como Dios quiere verte. No aceptes que sea como Satanás quiere tenerte o mirarte. No lo aceptes. Es como Jesús pagó en la cruz para que tu vida sea hoy. Así tiene que ser. Como el Hijo de Dios pagó el precio en la cruz por ti, y lo pagó no para que estés derrotada, hundido y derrotado. Pagó un precio para que tomes la espada de Dios en tu mano y como guerrero puedas vencer. Cierra tus ojos allí donde estás y oremos a nuestro Padre. Dios Todopoderoso, hacedor de milagros, maravillas y prodigios, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de este hombre llamado Pablo, el Dios de este apóstol, que aunque aparentemente era un detenido, un preso, pero era tu propósito, Señor. Era tu plan, era tu camino, era la manera como lo llevaste. Así como puedes llevar hoy a alguien a través de un barco, a través de un tren, a través de un avión,
a través de un carro del año para predicar tu palabra a otras personas. Así a través de la cárcel, de una prisión, llevaste a Pablo para predicarle al mejor auditorio posible que hubiera reunido predicador alguno en el Medio Oriente en aquel tiempo. Y lo usaste, Señor, con poder. Así te pedimos hoy, permítenos ser esos guerreros para tu honra y tu gloria. Gracias por la espada que has puesto en nuestras manos. Y clamo que ninguno de los que me escuchan en esta hora, ninguno de los que reciben este mensaje y esta palabra, suelten esa espada, ninguno de ellos. Te pido que todos, Señor, todo el que esté escuchando esta palabra, tenga la espada del Espíritu en su mano. Y si estaba de rodillas, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, se levante. Y si estaba tirado al piso, cobre fuerzas y en el nombre de Jesús se ponga de pie. Esa mujer o ese varón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, se levante y como un guerrero de Dios tome la espada del Espíritu en la mano para derrotar las fuerzas del mal, para vencer al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te doy gracias, Dios. Y si necesitas hacer milagros de sanidad, hazlos. Liberaciones, hazlas, Señor. Y toda la bendición que cada uno de los que escuchan esta palabra necesitan, dásela para gloria tuya. Y te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, la presencia de Dios esté contigo cada día. Amén.